Vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Let us pray at this time together. Excelentísimo Padre Celestial, gracias por tu presencia. Gracias porque en este momento sabemos, Señor amado, que este es el tiempo, este es el momento de recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, de ese pan nuestro de cada día que tú nos lo das, bendito Dios. Padre amado, es un pan que va no para el cuerpo físico, sino para esa alma sedienta que tenemos nosotros, Padre. De poder escucharte, de poder crecer, de poder llenarnos de ti, oh Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor amado, se mueva en este lugar y pueda convencer cada corazón, bendito Dios. Que pueda tocar, Señor amado, cada vida. Que pueda transformar, Señor amado, por medio de la regeneración, aquellos que tú ya has considerado que en este día vengan a tus pies. Gracias te damos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Pueden tomar asiento, mis hermanos. You may be seated, brethren. Como ustedes saben, el día de hoy es 31 de octubre. De 30, perdón. As you know, today is the 30th of October. Y estamos a vísperas de una celebración que se da en todo el planeta. And we're on the eve of a celebration that is done throughout the planet. Esta celebración tiene un arraigo pagano. This celebration has roots that are pagan. Eso quiere decir que no tiene una tradición cristiano evangélica o algo parecido. That means that it doesn't have a traditional Christian or evangelical background. Hay toda una oscuridad detrás de esto. There's a lot of darkness behind it. Yo quisiera comenzar con un texto bíblico que lo vamos a encontrar en 2 Corintios 6:14. I want to start off with a verse that's found in 2 Corinthians 6:14. Dice así la palabra de nuestro Dios. The word of the Lord says as follows. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? It says, do not be unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? Mis hermanos, le he puesto como tema a este mensaje, conversión absoluta a Dios. Brethren, I have put as a theme to this message, absolute conversion to God. Y vemos este texto bíblico que nos habla directamente acerca de la diferencia entre una y otra cosa. And we see this verse that it speaks to us about the difference between one thing and another. Como ustedes saben, el Halloween que se celebra el 31 de octubre As you know, the Halloween that is celebrated on October 31st, tiene toda una historia. it has a history. Se remonta de los tiempos de los celtas en Europa. It goes back as far as the times of the Celtics. Era una cultura que estaba mayormente en Inglaterra. It's a culture that was mostly found in England. Ahora bien, ellos, como cualquier cultura, tenían sus tradiciones y sus historias. Like many cultures, they had their traditions and their own histories. Obviamente, también habían sacerdotes. Obviously, there were also priests. Y esos sacerdotes eran conocidos como los druidas. And those priests were known as druids. Ellos celebraban el festival de Samaín. They were celebrating the festivities of Samhain. Este festival se basaba en la creencia de que el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se juntaban en ese día. This celebration consisted of that the world of the dead and the world of the living would come together on this particular night. Estos dos mundos chocaban en esa noche. So these two worlds would come together that night. Y la muerte y los espíritus y las almas de los muertos iban a estar aquí en la tierra para atormentar a los vivos. And the souls of the dead, the spirits of the dead, would come and torment the souls and the lives of the living. Obviamente los sacerdotes druidas iban a tomar ventaja de ese día. So these druids, these priests, would take advantage on that day. ¿Cómo así? How so? Ellos iban a consultar a los muertos para conocer el porvenir, el futuro. They would consult the dead in order to know the future. Mis hermanos,
vemos ya desde ahí que esa tradición de esta región de Europa So now we see here that this tradition of this region in Europe, ya tiene ocultismo detrás de ello. it already has the occult behind it. El satanismo estaba presente. Satanism was already present. Consultar a los muertos estaba presente. Consulting the dead was present. La muerte y los espíritus malignos estaban presentes. Death and the evil spirits were present. Desde ya conflige o choca contra textos bíblicos que nos enseñan a no celebrar esas cosas. It already conflicts with biblical verses that tell us not to join in these festivities. Podemos rapidito verlo en Deuteronomio capítulo 18, You can see this in Deuteronomy chapter el 18, verso 10. verse 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. It says, there shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer. Luego dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Then it goes on to say, or one who conjures spells, or medium, or spiritist, or one who calls up the dead. Ahora, ¿por qué nuestro Dios puso estas leyes, estas reglas? Lo dice el verso. And so why did our God put this rule? It tells us in the verse. Verso 12. Verse 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. It says, for all who do these things are an abomination to the Lord, and because of these abominations, the Lord your God drives them out from before you. Quiero que veamos la última parte del verso 12. Leámoslo toda esa parte. Let's read the latter part of this verse 12 once again. Dice, mira, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. It says, and because of these abominations, the Lord your God drives these nations, they drives them out from before you. Esas naciones practicaban estos tipos de rituales. These nations, they would practice these types of rituals. Y por eso nuestro Dios poderoso los echó fuera para que entrara el pueblo de Israel. And that's why our mighty God, he took them from before them so that our people of Israel could enter in. Dios los desechó. God rejected them. Quiero que eso se quede en tu cabeza. I Dios want no that- lo acepta, lo rechaza. I want that to stay in your mind. God doesn't accept that. He rejects that. Con eso en mente podemos seguir leyendo un poquito más. With all of this in mind, we can continue reading. Dice que Halloween celebra todo lo relacionado con la muerte y el mundo de las tinieblas. It says that Halloween celebrates all the things that have to do with death and the world of darkness. Está exaltando la oscuridad. It is exalting darkness. Está exaltando las tinieblas. It's exalting, again, darkness. Y contradice todo lo que la Biblia nos enseña. And so it contradicts everything that the Bible teaches us. Mis hermanos, detrás de Halloween está Satanás. Behind Halloween, brethren, you find Satan. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero en estas épocas hay muchas películas de terror. Now, I don't know if you've noticed, but during this time, during the season, there's a lot of horror films. Lo han visto, ¿verdad? Que para estas fechas está inundado los diferentes programas. You've noticed that during this time, the TV, they're all filled with these types of movies. Y yo meditando digo, claro, lo que Satanás no puede hacer en la realidad, pues lo hace en la ficción. Of course, just thinking about these things, I think what Satan can't do in reality, they can do it in these films. ¿Cómo esas mentes de esos creadores pueden crear tanta maldad? How the minds of these creators can create so much evil. Porque alguien ha visto una película de terror, al menos una en tu vida, habrás visto, ¿verdad? Has anyone seen a horror film in your lifetime? Eso es mentira, eso es Hollywood. That's just a lie. It's all Hollywood. Se trata de que engañarte, It all has to do with deceiving you. pero te tiene ahí con miedo como espectador. But it keeps you there, captivates you there as a spectator with fear. Y utiliza el miedo como el elemento para mantenerte allí. And it utilizes fear as the element to keep you there.
Pero todo eso es mentira. Hay todo un background, hay todo un... Tú sabes, todo eso es ficción, mentira. It's all a lie. There's a background there. It's all fiction. There's nothing there. Pero mi hermano, Satanás, eso es lo que él quiere. But brethren, Satan, that's what he wants. Él quiere que tú tengas miedo. He wants you to fear. Él no te quiere ver seguro. He doesn't want you to be secure. Entonces él disfruta y exalta ese miedo, sobre todo en este día. And so he enjoys and he exalts this fear, especially during this time. Pero ¿qué hizo Jesús? But what did Jesus do? Jesús vino para vencer a la muerte. Jesus came to overcome death. Jesús venció al príncipe de las tinieblas. Jesus overcame the prince of darkness. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Brethren, our God, he's the King of Kings and the Lord of Lords. Ellos promueven la muerte y el miedo en esos días. They promote death and fear along these days. Pero nuestro Señor Jesús, Él nos ofrece gozo, paz y alegría. But the Lord, our Savior, He offers us joy and love and peace. Mis hermanos, no existen los muertos que están andando, penando, almas que están penando allá afuera, no existe eso. It doesn't exist, brethren. These souls are out there walking about, torturing people. Mira, ven acá, yo voy a hablar con los muertos, vamos a hablar con tu abuelita. Well, come on, we're gonna talk to the dead and we're gonna speak to your grandmother. Mis hermanos, Hebreos 9:27 es claro para todos. Brethren, Hebrews 9:27 is clear for everyone. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y luego estén penando. ¿Dice eso? No. It appears that it is appointed for men to die once and then they're just going to be wandering around. Is that what it says? No. Mueran una sola vez y después de esto, el juicio. It says that the man will die once and after that will come judgment. ¿No existe el alma en pena? This soul wandering about, it doesn't exist. Entonces esta costumbre que está entrando fuerte del Halloween So this custom that's so strong, this Halloween celebration, tiene todo este background, no sé cómo decirlo en español, tiene todo este background, it trasfondo. it has all this background with it. ¿Verdad? Entonces, si vemos que ese trasfondo no tiene nada que pueda a nosotros edificarnos, ¿para qué celebrarlo? So if this background we can see it has nothing that will edify us, then why would we celebrate it? Esta celebración tiene que ver con el ocultismo y el satanismo. This celebration has to do with the occult and with Satanism. Mis hermanos, se matan animales. Brethren, animals are killed. Hay derramamiento de sangre. There is the shedding of blood. En estos momentos muchos de esos miembros están en ayuno y oración hoy día. And during this time right now, many of them are in their prayer and in their type of fastings. Y hasta llegan a matar seres humanos. And they even go as far as to even kill human beings. Como dice nuestro Señor en Efesios 5:11. As the Lord says in Ephesians 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. It says that we should have no fellowship with the unfruitful works of darkness. No participéis. We should not participate. ¿Qué significa no participar? ¿Cuál es la parte que no entiendes cuando dice no participes de estas cuestiones de tinieblas? What part of it that we don't understand where it says no fellowship, no participation? Podemos estar leyendo, dice no participéis y de acá a la noche estás vistiendo a tu hijito, a tu hijita para que salga al trick or treat, no sé cómo se llama. Trick or treat. You could be reading right now where it says do not have fellowship or don't participate, and in the evening you're dressing up your child so they can go out and trick or treat. ¿Qué parte no se entiende? Si no está claro cuando leemos nuevamente en español, mira, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. What part don't we understand? It says here, it's clear, it says, and have no fellowship, which means do not participate with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Ay, no, hermano, yo pienso que está exagerando. Oh, no, brother, I think that's an exaggeration. Yo no le veo nada de malo. I don't see anything wrong. Se le ven tan lindo de princesa a mi hija y de Superman al lado. Oh, they look so cute. She's a princess and he's Superman. ¿Recuerda que yo les dije algo? Acuérdense de este pasaje que leímos ahora. Acuérdense de esto.
la última parte de lo que leímos en Deuteronomio, ¿qué dice? Remember the last part that we read in Deuteronomy? What does it say? En Deuteronomio 18, 12, al final, ¿qué dice? What does it say in verse 12 at the latter part of that verse? Que esa práctica es abominación y por tanto Dios desechó esas naciones. It says that because of these abominations, God rejected those nations. ¿Tú quieres ser rechazado por Dios? Do you want to be rejected by God? ¿Tú quieres que Dios te vea y no te vea bien? You want God to look at you and not see you well? Otro pasaje que nos dice la Escritura está en 2 Corintios 7:1. Another passage that's found in Scripture is 2 Corinthians 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. It says, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. La palabra clave en ese verso es limpiémonos. The key word here is cleanse ourselves. Limpiémonos, mis hermanos. Quiere decir que si estamos todavía con ese deseo de participar de esta fiesta, So that means that if we still have this desire to participate in these types of festivities, es porque aún no estamos limpios del todo. that means that we still have not really cleansed ourselves from all these things. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Mis hermanos, la Biblia, ¿se acuerda que hay una parte que dice que hemos sido traídos o llevados de dónde? De las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Remember that scripture says that we have been transferred from the darkness unto his wonderful light. Repítame, ¿de dónde hemos salido? ¿De dónde? So from where did we come out from? De las tinieblas. From darkness. ¿Y hemos sido puestos a dónde? A su luz. Now where we have been placed into his light. Entonces ahora, teniendo esto en consideración, que hemos salido de tinieblas y puesto a la luz, quiero contarle la historia de una mujer. So now, having considered this, that we were taken from darkness and placed into the light, I want to share a story of a woman with you. Una mujer que tomó una decisión de dejarlo todo. A woman who made the decision to leave everything. Dejar ciudad, Leave her city, dejar su madre, su padre, su familia, to leave her mother, her father, her family, dejar su cultura. to leave her culture. Quiero que lo veamos cómo lo dijo ella. ¿Cómo lo dijo ella? Está en el libro de Ruth 1, 16 y 17. Let's see how she said it. You find this in the book of Ruth, chapter 1, verse 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. And it says, but Ruth said, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Y el verso 17 dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Verse 17 says, wherever you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. Mis hermanos, ¿a quién le hablaba Ruth? So who was she speaking to, brethren? A Noemí, She su was speaking suegra. to Noemi, her mother-in-law. Yo tengo que hablar acerca de Noemí y su familia. I have to speak a little bit about Noemi and her family. Hemos visto esta escena donde Ruth le ruega que no me pidas eso, déjame ir contigo. We see this picture here where Ruth is begging her and saying, don't beg me to leave you. Pero, ¿cuál era el trasfondo? ¿Qué estaba pasando en la vida de Noemí? But what was the background? What was happening in the life of Noemi? Entonces quiero que vayamos, nosotros vamos a ver desde el capítulo, bueno, siempre el capítulo 1, del verso 1, vamos a empezar a ver qué ocurría.
Pero yo se los voy a empezar a narrar. So let's go back to chapter 1, verse 1, and I'll narrate a little bit about what's going on. Mira, esta era una hermosa familia. This was a beautiful family. La esposa, ya les dije, se llamaba Noemí. And so the wife's name, her name was Naomi. Significa dulce, placentera, amable. It means sweet, delightful, loving. Ella estaba casada con Elimelech. She was married to Elimelech. Y Elimelech significa mi Dios es rey. And Elimelech means my God is king. Entonces ustedes imagínense, la esposa y el esposo, tenemos ahí a mi Dios es rey junto con dulce y amable al lado. So we see here, Elimelech, his name is my God is king, and his wife's name is she's sweet and delightful. They're together. Ellos vivían en una ciudad que es la ciudad de Belén. And they lived in the city of Bethlehem. Belén es la ciudad del pan, donde había abundancia. Bethlehem was the city of bread where there was an abundance. Una pareja que tenía 2 hijos y vivían en abundancia. And so this family, they had 2 children and they lived in abundance. Mi Dios es rey. My God is king. Él estaba siempre presente en su casa y él proveía para su hogar. He was always present in their home and he always provided for their home. Dulce, amable y placentera, estaba siempre proveyendo para su casa y también ayudando a su esposo. Sweet, delightful, and loving was also present in her home, and she was always providing for her family and her husband. Pero mis hermanos, este varón que decía Dios es mi rey, se vio confrontado en una situación. So this man who said his name is God is my king, he found himself confronting a situation. ¿Cuál fue esa situación? What was that situation? Lo vemos en el verso 1 de Ruth 1 al comienzo. You see this in Ruth 1, verse 1, at the Miren beginning. ahí. Era el tiempo de los jueces. Y en ese tiempo que ellos estaban ahí en su ciudad de Belén, llegó una gran hambre en la tierra. It says, now it was the time of the judges, where the judges ruled, and now during this time in Bethlehem, there was a famine. Mi hermano, no dice por qué. No dice si fue un juicio de Dios, no dice, pero vino hambre sobre la tierra. It doesn't say why, it doesn't say if it was a judgment of God, but it says that this famine came upon this land. Yo me pude imaginar a Elimelech y a su esposa preocupados. I can imagine Elimelech and his wife, they're worried. ¿Qué hacemos ahora? What do we do now? ¿Qué hacemos con nuestras ganancias? Se nos van a ir. What are we going to do with all our possessions? We're going to lose everything. Tenemos que movernos de aquí. So we need to move from here. Tenemos que emigrar. We need to migrate. Emigrar. We need to migrate. Me imagino que a lo mejor la esposa habrá dicho, pero ¿dónde? And I can imagine the wife saying, well, where are we going to go? De repente Noemí le dice, ya sé, nos vamos a la tribu de Rubén. Vámonos con los hermanos de Rubén. O si no, a Leví. O con la tribu de Dan. And I can imagine her saying, well, we'll go to one of the other tribes, to Reuben or to Levi or to... Eran las tribus dentro de Israel. These were all the tribes that were found within Israel. Podían tratar de ver en algún lugar cómo surgir nuevamente. They would be able to try to live amongst one of the other tribes. Pero Dios es mi rey. Aquel que clamaba, Dios es mi rey. But the one who cried out and said, God is my king, Tomó una decisión muy distinta. he made a very distinct decision. Vamos a leerlo. Verso 1. Let's read it. En español. Ruth 1:1. Y dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. And it says, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to dwell in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Mis hermanos, cuando tú lees esa palabra, fue a morar, está hablando de un corto tiempo. So when you read this word that he went to dwell, it's speaking about a short time frame. O sea que Elimelech, Dios es mi rey, le dijo a su amada esposa, vámonos por un poco de tiempo, hasta que pase esto. So this Elimelech, the one whose name is God is my king, he says, let's just go to this land for a short time. Pasaremos el tiempo por allá, nos recuperamos, regresamos. So we'll spend some time over there, we'll recover, and we'll come back. Juntemos todo lo que tenemos y vámonos
a la tierra de Moab. So we're going to gather all our belongings and we're going to go to the land of Moab. Pero, ¿dónde quedaba Moab? Now, where was the city of Moab? Mis hermanos, esa tierra de Moab, para llegar a esa tierra de Moab, tenían que cruzar nuevamente el río Jordán y caminar el desierto y llegar a Moab. So in order to get to the land of Moab, they need to cross again the river Jordan and get to the land of Moab. 200 años antes, Josué venía de esas tierras, cruzó el Jordán y entró para conquistar Jericó y todas las demás naciones. 200 years earlier, Joshua had conquered those lands. He had crossed over the river Jordan in order to get to where they were at. Pero ahora, este varón decide regresar por donde antes, mucho antes, habían ellos venido. But now, this man decides to go back to where many years before they had crossed from. Qué interesante, ¿verdad? How interesting, right? No sé si ya estás dando la figura. ¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo la figura? Are you seeing now? Are you seeing the scenery? Estaban sus hermanos de las otras tribus. ¿Podían moverse para allá? The other tribes were nearby. He could have moved over to one of the tribes. Pero decide regresar por donde ellos vinieron muchos años atrás. But he decides to go back to where they had traveled from many years prior. Bueno, pero dijeron, bueno, vamos a morar un tiempo y de ahí ya regresamos. And he said, well, we're going to go there for a short time and then we'll come back. Pero miren lo que dice el verso 2. Look what it says in verse 2. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. It says the name of the man was Elimelech, and the name of his wife was Naomi, and the names of his two sons were Mahlon and Chilion, Ephrathites of Bethlehem, Judah, and they went to the country of Moab and remained there. Mis hermanos, el punto aquí en este verso es la última parte que dice, y se quedaron allí. The most important part of this particular verse is that it says that they remained there. Iban a ir a morar por un cierto tiempo, pero al final decidieron quedarse allí. They were going to go dwell there for a short period of time, but at the end they decided to just stay there. Quiero que ustedes vean la figura, mis hermanos. ¿Estarían haciendo lo correcto esa familia? I want you to see the scenery. Were they doing the right thing? Están regresando por donde Dios los había sacado del desierto, cruzar el mar, el río Jordán para llegar a la tierra prometida, pero ellos están volviendo. They went back to where the Lord had brought them out of the wilderness to cross the river Jordan, and now they wanted to go back through all of that. Después de que se lee que se quedaron allí, que tomaron esa decisión, vamos a ver lo que sigue en el verso 3. Look at what it says after it says that they remained there. Let's see what it says in verse 3. Verso 3 dice, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. It says, then Elimelech, Naomi's husband, died, and she was left and her two sons. La Biblia no registra, no dice si su muerte fue un castigo de Dios, una enfermedad, no dice, pero están los versos anteriores. The Bible doesn't say whether this was a punishment from God or anything like that, but the verses prior to Te puede explicar un poco mejor por qué fue eso. can explain to you a little bit more why this happened. Ahora bien, están ellos ahora, los hijos con su madre, en esa tierra de Moab. So now then you find in this land of Moab, you find the mother and her two sons. Yo pude imaginarme a Noemí decir, pues hijitos, ya papá murió, regresemos. So I can imagine Naomi saying to her children, okay, children, your father is now dead, let us go back. Pero vamos que allá tenemos familia, amistades, nos van a ayudar. Sé que estamos en hambruna, pero algo pasará. We'll be over there next to family and friends, and something can happen to us over there. Pero mi hermano, no ocurrió eso. But that didn't happen. Ella tenía sus dos hijos y el verso siguiente nos dice, ¿qué hicieron los hijos? El verso 4, si no me equivoco. It says in verse 4 what they ended up doing. Dice que los hijos tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años.
It says in verse 4 that now they took wives of the women of Moab, and the name of the one was Orpah, and the name of the other was Ruth, and they dwelt there for about 10 years. Ahora, ustedes saben que como judíos, como israelitas, ellos tienen el decálogo, la ley de Dios, la ley moral de Dios estaba presente en ellos. So as Jews, you know that they had, as a charge to them, they had the laws that they needed to abide by. That was within them. ¿Qué pasó con Deuteronomio? ¿Se olvidaron lo que decía Deuteronomio 7:3? They forgot what was said to them in Deuteronomy 7:3. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Nor shall you make marriage with them. You shall not give your daughter to their son, nor take their daughter for your son. Así como comenzó, 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Just as we started at the beginning with 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked together with unbelievers. Tenemos un verso para el Nuevo Testamento y tenemos un verso en el Antiguo Testamento que nos habla lo mismo. We have a verse in the Old Testament and a verse in the New Testament that speaks to us about the same thing. Dice que no te unas con mujeres de otras tribus que no sean judías, le estaba diciendo el verso. It was saying that they shouldn't be joined with women that were not part of their tribes, that were not Jews. Pero ellos lo hicieron. But they did it. Noemí no hizo nada. Noemi didn't do anything. Y se quedaron, dice, 10 años más en ese lugar. And they dwelt there 10 more years. Ahora, ¿pero qué pasaría con los hijos? Mira, los nombres de las personas muchas veces dicen lo que eran o lo que hacían. And many times we know that the meaning behind the name tells you what that person is. Por ejemplo, el nombre de uno de ellos era Malón. So the name of one of them was Mahlon. Lo vamos a ver en el verso 5. You see that in verse 5. Y Malón significa enfermizo, And Mahlon means sickly, débil, weak, afligido. afflicted. Y el otro nombre del hermano era Kelión. And the other name was Chilion. Significa consumido, That means his name meant consumed, derribado, defeated, destruido. destroyed. Esos eran los hijos de esta pareja. These were the names of the children of this couple. Y así estaban en la región de Moab. And this is how they found themselves in the region of Moab. Uno enfermo One was sick, y el otro derribado y consumido. and the other one was defeated and destroyed. ¿Y qué dice el verso 5? What does it say in verse 5? Y murieron también los dos, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer, que es Noemí, desamparada de sus 2 hijos y de su marido. And so now then it says in verse 5 that both Mahlon and Chilion, they also died. And so the women survived her 2 sons and her husband. Miren todas las situaciones que está pasando esta familia. Look at all the situation that this family is going through. Una familia que vivía en Belén, en la ciudad del pan. A family who lived in the city of Bethlehem, the city of bread. Y que ahora se mueve, retrocede, regresa. Y miren todas las circunstancias que le están pasando. And they end up going back. And look at all the situation that they're going through. Tú sabes que en esos tiempos, mis hermanos, una viuda que no tiene, obviamente, su esposo, pero tampoco tiene hijos, está en la condición más pobre que puede estar una persona. And during those times back then, a widow without a husband or sons was found to be in the most poorest of conditions. Primero enviuda Noemí First, Naomi is a widow, y luego enviudan las hijas. and then the daughter-in-laws are now widows. 3 viudas viviendo juntas. These 3 widows are now living together. Pero mi hermano, no todo es así, o sea, está fuerte la situación de Noemí. So now the situation is very strong. The situation is very rough for Naomi. Quizás por malas decisiones. Maybe because of these bad decisions. Pero mira, ella escucha algo. But she hears something. Ella está en la región de los moabitas, está ahí y de pronto oye algo. And she's there in that region of Moab and she hears something. Noemí, ¿te enteraste? Naomi, did you hear something? ¿Escuchaste? ¿Viste las noticias? Did you hear the news? ¿Leíste el periódico la semana pasada? Did you read the newspaper last week? Oye, Jehová, tu Dios, está trayendo bendición a tu pueblo. The Lord your God is bringing a blessing to your people. Yo me imagino cómo habrá ella reaccionado. I can imagine how she might have reacted. Eso lo vamos a ver
Está en el verso 6, si no me equivoco. Creo que no lo dejé, no lo di. Pero si lo encuentra mi hermano, se lo agradezco. That's found in verse 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. It says that she arose with her daughter-in-laws that she might return from the country of Moab, for she had heard in the country of Moab that the Lord had visited his people by giving them bread. ¿Te imaginas tú el contentamiento en Noemí? Can you imagine how happy Naomi was? Entonces ella sale del lugar donde había estado y sale con sus dos nueras y empiezan a regresar ¿a dónde? A la tierra de Judá. And so she rises up with her daughter-in-law, and where they're going back to the land of Judah. Y mis hermanos, eran sus nueras, ¿verdad? Y ellas eran moabitas. And so these are her daughter-in-laws, but they were women of Moab. Y los moabitas y los judíos no se llevaban muy bien. And the people from Moab and the people from Judah did not get along very well. Entonces ella en el camino, ella habla con sus nueras. And so as they're on their way, she's speaking to her daughter-in-laws. Yo me imagino esa conversación. I can imagine this conversation. En su mente, en su corazón, a lo mejor ella diría, ¿qué van a hacer mis nueras allá? Van a sufrir porque no es su país. And she was probably saying, my daughter-in-laws are going to suffer because this is not their country. Ya, yo he padecido tanto de hacer lo que no debía haber hecho y ellas van a hacer lo mismo yendo para allá. And so I've already suffered by doing what I shouldn't have done, and now they're going to do the same by going to where they shouldn't go. No, yo voy a hablar con ellas. So I'm going to speak with them. Verso 8. Verse 8. Noemí le dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa con su mami. Regresa con mami. Regresa a tu casa, a tu hogar. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. And so it says that Naomi said to her two daughter-in-laws, go return each to your mom's house, to your mother's house. The Lord deal kindly with you as you have dealt with the dead and with me. Y todavía le da una bendición ahí, diciéndole en el verso 9. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. And in verse 9, she gives them a blessing. She says, the Lord grant that you may find peace each in the house of her husband. So she kissed them and they lifted up their voices and wept. Mis hermanos, ella les estaba devolviendo su casa, que regresen a su hogar. And so now she's telling them that they should return back to their homes. Ella entiende que es otra cultura, es otra nación. She understands the different culture, it's a different nation. Pero ellas lloraron, no querían apartarse de Noemí. And they wept and they didn't want to leave Naomi. No, Noemí empieza a hablar con ellas y le dice, hijitas, ya yo padecí mucho, ya yo soy anciana. Más hijos no les puedo dar. Y si aún se los diere, ¿van a esperar ustedes hasta que ellos tengan la edad para casarse con ellos? So she was saying to them, I have no other sons to offer you. And if I was to have other sons, are you going to wait till they're old enough so that you can marry them as well? Regresen a su pueblo, regresen a su casa. You should go back to your land. You should go back to your homes. Y el verso 14 nos dice qué pasó. And in verse 14, it tells us what happened. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa, una de las viudas, besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. It says that they lifted up their voices and they wept again. And Orpah, she kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. Yo puedo ver a Noemí viéndola a Orfa yéndose a su pueblo. I can imagine Naomi watching Orpah going back to her people. Viendo que Noemí la abraza fuertemente. And Naomi probably hugs her very strongly Que no la quiere soltar. and doesn't want to let her go. Y nuevamente en el corazón de Noemí de repente diría, ¿qué va a hacer esta jovencita, esta muchacha en la tierra de Judá, con otras reglas? And she might say to herself, what is this woman going to do in the land of Judah with all the rules? Yo le he podido hablar de mi Dios, pero no sé qué decisión va a tomar. I've been able to speak to her about my God, but I don't know what decision she's going to make. No va a ser fácil. It's not going to be easy. Y nuevamente le habla Noemí a Ruth. And once again, Naomi speaks to Ruth.
Verso 15. Verse 15. Y Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. And she says to her, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law. Mis hermanos, cuando yo leí esto, yo sentí un impacto en mi corazón. So when I read this, I felt such an impact in my heart. Porque a veces como cristianos decimos amar a Dios con todo nuestro corazón. Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Sometimes as Christians we say, oh Lord, I'm going to follow you wherever you go. Y el Señor que dijo a ese joven o esa persona que le dijo eso, está en Mateo 8, 19 y 20. And so the Lord said to this young man, you find that in Matthew, the Lord said to this young man, Mateo, le dijo, Señor, dijo el joven, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. this young man said to the Lord, Lord, I'm going to follow you wherever you go. Y el Señor le respondió, las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reposar su cabeza. And the Lord said to him, the Son of Man has not even a place where he can rest his head. Es increíble que a veces nosotros decimos, Señor, te vamos a seguir, pero al final nos retractamos. It's incredible that sometimes we'll say, Lord, I'm going to follow you, but at the end we retract. El Señor es claro y el Señor le dijo a él, mira, estos animalitos tienen madriguera, tienen lugares donde viven, yo no. The Lord was clear. He said to them, these little animals, they even have a place to live and dwell, but I don't. ¿Estás listo para también ir a donde yo te envíe y no tener un lugar donde vivir? Are you ready to go where I send you and not have a place to live? No es fácil. It's not easy. Está en todos lados en el Evangelio, vas a encontrar a Jesús aclarando situaciones. You're going to find throughout the gospel, Jesus is clarifying situations. Si tú crees que ser cristiano es fácil, estás equivocado. If you think being a Christian is easy, then you're mistaken. Y eso es el corazón de Noemí. And this is what was at the heart of Naomi. Al ver a su nuera Ruth, no va a ser fácil. As she saw her daughter-in-law Ruth, it's not going to be easy. Un pueblo judío que tiene reglas, leyes morales, leyes divinas. A Jewish people who has a moral and divine rules and regulations. Viene de un país moabita, un país donde se idolatran muchos dioses. They were coming from a land of Moab where there was a place of many gods. They worship many gods. Practican el Halloween y festividades así. They practice Halloween and all these festivities. ¿Podrá? Entonces, mis hermanos, Will she be able to? Well, brethren. pero en el verso 15, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. It says, look, your sister-in-law has gone back to her people and her gods. Return after your sister-in-law. Y aquí nuevamente regresamos al verso 16, ¿verdad? O 15, donde empezamos a leer cuál fue la respuesta de esta mujer que había tomado una decisión. Verso 16. And in verse 16, we find again the response of this woman. Ruth le responde, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. And Ruth answered and said to her, entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Noemí trató de muchas maneras de convencer a Ruth que vuelva. Naomi tried many ways to convince Ruth to return back. Pero esa mujer estaba decidida. But this woman was decided. Ella estaba resuelta. She was resolved. Ella había entendido y sabía lo que quería. She understood and she knew what she wanted. Ella quería vivir donde ella iba a vivir. She wanted to live where she was going to Ella live. quería el pueblo del pueblo de Noemí. She wanted the people and the people of Naomi. Y ella quería servir a ese Dios que Noemí servía. And she wanted to serve the God that Naomi served. Mi hermano, ¿tú quieres lo mismo? Brother, do you want the same? ¿Quieres servir a Cristo, a Jesús? ¿Quieres servir a tu Dios? You want to serve Christ Jesus? You want to serve your God? La actitud de Ruth fue tan impactante que fue todo lo opuesto que Noemí había hecho. Ruth's attitude was so impacting. It was all the opposite of what Naomi had done. ¿Qué quiero decir con eso? What do I want to say with that? Noemí salió de la casa del pan para venir
a los moabitas. Naomi left the house of bread in order to come and dwell in the land of Moab. Y causó mucha desgracia. And there was a cause of much disgrace. Pero vemos a una mujer Ruth We see this woman Ruth, que decide dejarlo todo. who decides to leave everything. Decide dejar los moabitas. She decides to leave the Moabites. Decide dejar esas costumbres paganas. She decides to leave these pagan Decide customs. dejar las idolatrías de esos dioses. She decides to leave idolatry of all the other Decide gods. dejar la cultura. She decides to leave her culture, Deja esa familia leave those families para servir a su Dios de Noemí. to serve the God of Naomi. Mira, gloria a Dios, mi hermano. Glory to God, brethren. Esa es una conversión. Vamos a ver cuál es el modelo de conversión absoluta para Dios. That is a conversion. Let's see what is the model for the absolute conversion to God. Ahí está, mis hermanos, el verso 16 y el verso 17. You find it there in verse 16 and verse 17. Primero vamos a poder ver en el verso 16, dice que ella, o sea, que Ruth irá con Noemí a donde sea. First, we see that Ruth will go wherever with Naomi. No importa la ciudad, Doesn't matter the city, no importa el país, doesn't matter the land, no importa si es cerca o si es lejos, doesn't matter if it's near or far, no importa si incluso el camino va a ser áspero, doesn't matter if the way is going to be a struggle or a harsh way. tal vez sea angosto el camino, Maybe that path is going to be small, narrow, pero iba a ir con ella. but she was still going to go with her. Segundo, Secondly, ella iba a vivir, ya no solamente a ir, ahora iba a vivir con ella. she was going to lodge or she was going to live with her, A donde sea. wherever. Iba a dormir donde ella iba a dormir. She was going to sleep wherever she was going to sleep. Si era una cabaña, If it was a cottage, si era una cueva, if it was a cave, si era quizás en la intemperie. or maybe out there in the open. Iba a estar con ella en todo momento y no la iba a dejar. She was going to be with her in all moments and she was not going to leave her. Muy diferente cuando Jesús le respondió a la persona que le pregunta, Señor, quiero seguirte. Much different to the answer that Jesus said to this man who asked him, I want to follow you. Entonces ella dijo, iré contigo. Y segundo, viviré contigo. So first she said, I will go with you. And secondly, she said, I will live with you. Tercero, Thirdly, compartirá todos sus intereses. I will share in all your interests. Compartirá todos sus alimentos. I will share in all your foods. Compartirá todas sus costumbres. I will share in all your customs. Compartirá lo bueno y lo malo de ese pueblo. I will share the good and the bad of the people. Las bendiciones que vendrán de parte de Dios The blessings that will come from God y quizás los castigos que Dios les iba a dar. and maybe even the chastisement that God would send. Mis hermanos, Brethren, cuando hubo hambre en la tierra, when there was a famine in the land, esa familia dijo, no. Yo me voy. his family said, no, we're leaving. Todas las cosas vienen y vienen de parte de Dios. All things come and it comes from God. Si vino hambre en la tierra es porque Dios permitió que pasara. If there was a famine in the land, it's because God allowed the famine to happen. Dentro de la voluntad de Dios, eso estaba permitido que pase. Within the will of God, that was allowed to happen. Los vecinos de Noemí y de Elimelech, ellos pasaron su hambruna. The neighbors of Naomi and Elimelech, they went through that famine. No regresaron a Moab. They didn't go back to Moab. Y ahora esta mujer le dice, yo iré y yo voy a tu pueblo, porque tu pueblo va a ser mi pueblo. Now this woman says, I will go and I'm going to go to your people because your people will be my people. Si recibe bendiciones, estaré ahí contigo. If you receive a blessing, I will be there with you. Si recibe castigo de parte de Dios, estaría allí y también lo recibiré. If you receive chastisement from God, I will also be there to receive it. Mire la enseñanza tan tremenda que le estaba dando Noemí. It was such a teaching that she was giving to Naomi. Cuarto, Fourthly, ella renunció a sus ídolos. she renounced to the idols. ¿Y qué hace? Abraza la fe de Jehová, su Dios ahora. And now she embraces the faith of the Lord her God. Tu Dios será mi Dios. Your God will be my God. Ella lo dejó todo, mis hermanos. She left it all, brethren.
deja las costumbres, el paganismo. She left the customs, paganism. Mis hermanos, hay tantas cositas, por ejemplo. So, brethren, there's so many things. For example, Yo una vez les conté que yo vi a esta bebita que tenía una cosita rojita aquí. I once shared that I saw a little baby who had a little red, like a little bracelet. Ujú. Entonces eso de un tipo hilo, una cosa así, ahí en mi país. It's like made of string. Era una hermana de la iglesia y ella era la hija de la hermana. And she was a sister of the church, and she was the sister of one of the sisters of the church. Entonces, esta hijita chiquita, esta bebita, yo pude escuchar que le preguntan a la abuelita, en este caso, la hermana mayor, le preguntan, pero saquen esta cosita roja que tiene ahí. En la iglesia le está preguntando. So I can see that during in church, she's being told, like, just remove that little thing that she has in her arm. No, esa es para el mal de ojo. No, that's for the evil eye. Mis hermanos, ¿podemos los cristianos todavía tener en cuenta, considerar esas cosas? Do we as Christians, do we consider those things? ¿No es suficiente lo que hemos leído que está en Deuteronomio 18, a partir del 10, 11 y 12? ¿No es suficiente para entenderlo? It's not enough to understand what it says in Deuteronomy chapter 18, verses 10, 11, 12. Mal de ojo. The evil eye. En mi país se hacen muchas cosas. Una persona tiene un problema y le dicen, hay que pasarle huevo, orando y pasarle huevo. Well, in my country, there's many things. What? Hay que pasarle huevo. You have to. La persona está enferma, no saben qué enfermedad tiene. Entonces viene una persona que trae un huevo y empieza a orar, rezar por la cabeza con el huevo With a crudo raw egg? y lo pasa por todo el cuerpo y luego lo rompen y lo abren en un vaso con agua. So if the person's sick or whatever, they say, "Oh, we got to get rid of that." So they use a raw egg and they're putting it all over their. And they're praying and they're using this raw egg, and as they're covering this person with this raw egg, they're praying for them, and then they crack the egg open and they put it in a cup of water. Y si hay burbujas adentro, mira, tenía mal de esto, lo otro, qué sé yo. And if it bubbles up in the water, then, oh, see, they had a lot of evil stuff inside. See, it's Lord have mercy. Cada país tiene sus cositas. Each country has their little things. Posiblemente México lo tiene, Ecuador lo tiene, Puerto Rico lo tiene, la República Dominicana y así todos los países que estamos aquí representados tienen sus cositas. Every country has their little thing. Every country that we have represented here, they have their little thing. Y el país de Ruth tenía un montón de esas cositas. And Ruth's country had a lot of these things. Pero Ruth decidió dejar todo eso. But Ruth decided she was going to leave all of that behind. Mis hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, debemos dejar todas esas cosas. Brethren, as children of God, we should leave all those things. Mi hermano, te voy a decir una cosa. Yo sé que muchos se van a sentir quizás como que se van a sentir identificados. I'm going to share something, and you're probably going to be able to identify. Yo estoy hablando con una persona y me cuenta de situaciones que otros pasan. I'm speaking to someone, and they're sharing about situations that other people go through. Yo le digo, bueno, y esperemos que a ti no te pase. No, Dios quiera que no me pase. Knock on wood. He said, no. ¿Han visto eso? ¿Han visto eso? Yep. I don't want to go through that. I'm going to knock on wood. A ver, ¿cuántos hacen eso? I've seen that, yes. Todos están bien atentos, ¿eh? Nadie levantó esa mano, porque no, salía un rayo del cielo. Mis hermanos, knock on wood. ¿Qué es eso? Superstición. Yeah, superstitious. Eso no puede haber en el pueblo del We Señor. can't have that in the people of the Lord. Por favor, mi hermano, no se te ocurra hacer delante de mí algo así, ¿ah? Por There you- favor, Like, oh, what? no se te ocurra hacer algo delante de mí así. Don't do that while you're in front of me. Porque no es correcto. Oh, cross your fingers. O cruzar los dedos, I hope not. ¿verdad?
¡Uy! Un gato negro pasó. Oh, debajo de la ladder. You can't go through a ladder. Son supersticiones. Mi All hermano, of this un cristiano superstition. no puede vivir así. A Christian does not live that way. Mi hermano, Ruth dejó todo eso. Ruth left all of those things behind. Ella dejó ese pueblo y se fue con Noemí. She left their people and she went with Naomi. Decidió en su corazón, porque esa es una verdadera conversión. Esa es la conversión absoluta a Dios. That is the absolute conversion to God. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Are we understanding, brethren? Ella renunció a sus ídolos porque abrazó la fe del verdadero Dios de Noemí. She left behind all the idols and she embraced the true God, the God of Naomi. Quiero que veamos el verso 17. ¿Qué dice? Let's look at verse 17, what it says. Dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. It says, where you die, I will die, and there will I be buried. The Lord do so to me, and more also, if anything but death parts you and me. Ella en ningún momento dijo, mira, ¿sabes qué? Si me muero, me devuelves a Moab. She didn't say, when I die, you got to bring me back to Moab. Esa es la quinta parte. That's the fifth part. Ella desea estar unida a Noemí, tanto en vida como en muerte. She desires to be near Naomi, so much so in life as so in death. Mira qué tan profundo había llegado que para nada estaba ya Moab en su corazón. This had gone so profound within her that Moab was no longer within her heart. Y la sexta parte, lo último que podríamos ver es en el verso 17, que es que ella hace un voto, un compromiso a Dios. Dice que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. And in the latter part of this verse, she makes this vow with her and God. And she says, and if anything but death parts you and me. Y mi hermano, ese compromiso es de todos nosotros. Estaremos con Cristo hasta el final de nuestros días, porque nosotros quizás vamos a partir y el Señor quizás todavía no viene, no sabemos, pero esto es un compromiso hasta el final. And so this is a commitment that we also have to make. We have to be with the Lord until the end of our days. The Lord will return, but we may also part, and we have to make that same commitment. Mis hermanos, yo quisiera decir algo, no quiero que se me escape este momento. I want to share something. I don't want this time to escape me. El 31 de octubre también se celebran otras cosas. On the 31st of October, there are other things that are celebrated. En mi país, por ejemplo, es el Día de la Canción Criolla. In my country, it's also the day of the folk song. Todo lo que tiene que ver con un estilo de canciones muy oriundas de Perú. Everything that has to do with these old folklore songs in Peru. Pero hay una celebración que a mí sí me gustaría compartirla. But there is a celebration that I do want to share. Eso ocurrió el 31 de octubre del año 1517. This happened in, it's a celebration that happened in the year 1517. Martín Lutero escribió las 95 tesis y las clavó en la iglesia en la ciudad de Westminster. That's the day that Martin Luther, he went to Westminster, right? Wittenberg, yes. And he nailed the thesis, the 95 thesis of Martin Luther. Mis hermanos, es digno de leer. It's worthy of reading. Por eso muchas iglesias protestantes recuerdan este día. That's why many Protestant churches remember this day. Las 95 tesis de Martín Lutero. The 95 thesis of Martin Luther. He puesto una allí a la entrada en el bulletin board, ahí pueden ustedes verla, darle una ojeada, leerla y la dejan ahí para los hermanos que puedan ustedes revisarla. I have put one on the bulletin board so that you can also read it. Pero escuchamos de algo así en las noticias. But do you hear something about this in the news? Esto no genera ingreso económico a nadie. This doesn't bring any type of economic value to anyone. Pero el Halloween. But Halloween. El año pasado fueron alrededor de 70 billones que se movieron en este país.
Last year alone, it was about 70 billion that was moved in this country alone. Billones, mis Billions. hermanos. We're talking about billions. Solo en este país. That was just in this country. Quiero concluir, mis hermanos, diciendo que como cristianos, cada uno de nosotros hemos decidido rendir nuestra vida a Dios. I want to conclude by saying, brethren, all of us are responsible to surrender our lives to the Lord, Una vida de obediencia, a life of obedience, tal vez sacrificada, even sacrificed, pero que va a dar un buen fruto. but that it will bear good fruit. Mis hermanos, los animo a ustedes, a cada uno de ustedes, para que tomen la decisión de seguir a Cristo fielmente. I encourage you all, brethren, to follow the Lord faithfully. Y no se dejen engañar por las artimañas del enemigo. And don't allow yourself to be deceived by the wiles of the enemy. Estemos en oración, porque ellos están orando y ayunando en este día para hacer cosas malas. Let us be in prayer because they are also in their type of prayer and their type of fasting to do Y- evil things. Y cuiden a sus hijos, mis hermanos, no los encaminen en esa mala enseñanza. And care for your children. Do not allow them to be guided in those evil teachings. Dios los bendiga. God bless you.